Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso. El día de hoy calcularemos la media, la mediana y la moda para el siguiente conjunto de datos, los cuales están relacionados a un conjunto de personas a quienes se les solicitó su altura correspondiente. El conjunto de datos está agrupado en intervalos. Tengamos en cuenta que a esta tabla de datos yo pedí con anterioridad que ustedes como tarea llenaran una tabla de frecuencias absolutas. Por lo tanto, ya mostraré la tabla de frecuencias que sería la solución a esa tarea. La tabla de frecuencias es esta que se encuentra aquí. Voy a desplazarla hacia este lado y como pueden observar, yo ya he calculado la marca de clase y he puesto las frecuencias absolutas con su respectiva sumatoria. Recordemos que la marca de clase es el punto medio de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, voy a escoger este intervalo que está por acá, la marca de clase, la cual nosotros definiremos como X mayúscula para no confundir con esta X que está por acá, sería igual a 158 más 162 dividido entre 2. Sumo el numerador, el resultado lo divido entre el denominador y eso me da como resultado 160. Ahora nos queda calcular este producto, que sería la frecuencia por cada uno de los valores de las marcas de clase. Y luego calcular las frecuencias absolutas acumuladas. Ahora, el por qué voy a multiplicar la marca de clase con la frecuencia es debido a que vamos a calcular primero la media aritmética. Por lo tanto, necesitamos este producto que aparece aquí. Los valores son los que se colocarán en esta columna. Entonces, para calcular la media aritmética, empecemos por completar esta columna. El primer valor que va aquí sería 152 por 5. Y eso me dio como resultado 760. El segundo valor sería 156 por 10, daría como resultado 1560. 160 por 30 sería 4800. 164 por 12, 1968. Y 168 por 7 daría 1176. Ahora que he calculado las multiplicaciones entre las frecuencias y las marcas de clase, necesitamos realizar la sumatoria. Y ese dato es aquel que se encuentra aquí en el numerador. La suma da 10.264. La media aritmética, que es el primer promedio que vamos a calcular, sería dividiéndolo entre la suma de todas las frecuencias. Y la suma de todas las frecuencias es el número total de datos, en este caso 64. Y obviamente esto tiene que dar como resultado en centímetros, porque las alturas estaban dadas en centímetros. Al realizar esta división, nos damos cuenta que 10.264 da como resultado 160,4. Y aquí tenemos ya la media aritmética. Por otra parte, para calcular la mediana, necesitamos conocer la columna de frecuencias absolutas acumuladas y esta se calcula bastante rápido. En las frecuencias absolutas acumuladas tenemos como primer dato 5, 5 más 10, 15, 15 más 30, 45, 45 más 12, 57 y 57 más 7, 64. ¿Para qué necesitamos las frecuencias absolutas acumuladas? Porque recuerden que al calcular la mediana, nosotros necesitamos conocer la posición central. Y eso está dado por esta razón que está acá, que sería el número de datos dividirlo entre 2. Es decir, 64 medios. Por lo tanto, la posición central es 32. Ahora, ¿dónde se encuentra este número 32 o en qué intervalo se encuentra este número 32? Pues nosotros hemos de mirar que no está en el primer intervalo porque hay 5 en la frecuencia absoluta acumulada, 5 personas. En el intervalo 15 tampoco se encuentra
o en el intervalo 154-158 en el que hay como frecuencia absoluta acumulada ya 15 personas. Por lo tanto, este número 32, que está entre 15 y 45, me permitirá decir con certeza que la posición central se encuentra en este intervalo. Al no estar el 32 dentro de las frecuencias absolutas acumuladas, paso al número siguiente. El número siguiente es 45. Entonces ya tenemos identificado el intervalo. Y para el cálculo de la mediana necesitamos saber este señor de acá. ¿Por qué razón? Porque la mediana se define de la siguiente manera. Se define como la suma de estos dos señores, en donde A es la amplitud de los intervalos y L sub I es el límite inferior del intervalo, en el cual se encuentra la posición central. Ya identificamos el intervalo, por lo tanto el límite inferior sería 158. A esto le vamos a sumar n medios, ya lo calculamos, es 32, menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta el intervalo de los f sub i menos 1, es decir, las frecuencias acumuladas hasta el intervalo i menos 1. Como nosotros identificamos este intervalo, nuestra frecuencia acumulada llega acá. Entonces debemos restarle 15. Y esa cantidad la vamos a dividir entre la frecuencia en el intervalo donde se encuentra la posición central. La frecuencia es 30. Entonces dividimos entre 30. Permítanme, yo hago esto un poco más pequeño. Muy bien. Y le vamos a multiplicar la amplitud de los intervalos. Miren que la amplitud de los intervalos es 4. Por lo tanto, la mediana será 158 más, voy a hacer el cálculo despacio. Entonces tenemos 32, le resto 15, eso me da como resultado 17. El numerador lo voy a dividir entre 30, me da esta cantidad que está por acá, y ese resultado le voy a multiplicar 4. Y me da resultado 2,26. Entonces, la mediana será ese 2,26 periódico más 158. Y eso me da aproximadamente igual a 160,3. Y obviamente esto está en centímetros. Cerramos aquí. Y ahora, para calcular la moda, realizamos lo siguiente. Recordemos que la moda es el dato que más se repite. Es decir, tenemos que buscar el intervalo donde la frecuencia es mayor. Pues resulta que el intervalo donde la frecuencia es mayor es el mismo intervalo donde encontramos la mediana. En este caso, dio el mismo intervalo. Entonces, la moda la calcularemos de la siguiente manera. En la moda tenemos L sub i, el límite inferior del intervalo, el cual coincide con el de la mediana. Entonces la moda tenemos 158. Permítanme, yo bajo esto un poco para que se vea un poco más claro. Muy bien. Y esta cantidad voy a sumarle lo siguiente. Tengo f sub i, que es la frecuencia de ese intervalo, es decir, 30. Y voy a restarle la frecuencia del intervalo i menos 1, es decir, el intervalo anterior, 10. Y aquí voy a hacer un par de operaciones. Voy a desplazar esto más para acá, porque creo que voy a necesitar más espacio. Entonces, vamos a esta línea grande. En el primer paréntesis aparece f sub i menos f sub i menos 1. Es decir, la misma resta que está acá. Porque sería la frecuencia del iésimo intervalo restándole la
frecuencia del intervalo y menos 1. Y a esto le voy a sumar la frecuencia del intervalo i, es decir 30, menos la frecuencia del intervalo i más 1, es decir el siguiente intervalo, 12. Y a esto de aquí voy a multiplicarle la amplitud de los intervalos, es decir 4. Ahora la moda me da como resultado 158 más lo que está entre paréntesis. Y el resultado lo vamos a multiplicar por 4. Entonces tenemos 30 menos 10, 20. 30 menos 10, 20. Más 30 menos 12, 18. Entonces tendremos que la moda será igual 158, este cálculo es un poco más extenso, más 20 sobre 38 por 4. Entonces la moda será 158 más 20 dividido 38. Resultado lo multiplicamos por 4, 2,11. Y de aquí ya tenemos la última flecha. Ya sabemos que esto de acá me da un cierto valor. Voy a desplazarme más abajo aquí. Entonces voy a colocar esa flecha por acá. Entonces la moda será 158 más 2,11, es decir 160,1. Y las unidades centímetros. Listo. Entonces tenemos para el conjunto de datos que mencionaba al principio la media aritmética, la mediana y la moda. Y con esto culminamos el ejemplo. Ahora, como tarea, voy a dejarles un conjunto de datos los cuales no están agrupados. Por favor, los agrupan, realizan la misma tabla de frecuencias que aparece acá. Bueno, realmente esta no es una tabla de frecuencias, solamente hasta la tercera columna, solo que van a adicionar la columna que está aquí en esa tabla de frecuencias y calculen, por favor, la media aritmética, la mediana y la moda. Por lo pronto, como siempre decirles, se suscriban, compartan. Nos vemos en un siguiente video del curso. Chao.